Buenas, yo soy Gordon McAllister y estamos en el taller El Eterno Aprendiz. Vamos a hablar del libro Curso de Escritura Creativa para comenzar con una aproximación al capítulo 2. Vamos a ver unos párrafos del capítulo 2. Ahora bien, el capítulo 2 habla sobre los textos. En un momento dado, todas las personas tenemos necesidad o hemos tenido necesidad de escribir textos. No solo textos literarios, cuentos, novelas, poemas, sino textos de la vida profesional de nosotros, de la vida común y corriente. Es decir, muchas veces en el mundo empresarial, cuando hay que presentar un informe a una junta directiva, pues es necesario hacer un texto y luego leerlo o tener preparado un documento para mostrarlo. Y lo delicado de eso, decía en algún momento dado, es que la cultura de las personas se determina por la forma como se expresan, es decir, una buena dicción, una buena escritura permite pensar que la persona tiene un nivel cultural relativamente alto, y eso es importante. Comencemos entonces por hablar de los textos. ¿Qué es un texto? Es una estructura de palabras escritas, ordenadas, entrelazadas e hilvanadas, de tal forma que permitan expresar una idea en forma coherente, estableciendo la interrelación correcta entre las ideas, para que se complementen unas a otras en las frases utilizadas, y manteniendo una cohesión, es decir, que debe existir una correlación correcta y armoniosa entre las palabras, las frases y el significado de esas palabras. Veamos algo más sencillo, la misma definición de texto, pero en una forma más sencilla sería: un texto simplemente es un escrito ordenado y coherente. Ahora bien, existen varios tipos de textos. Están los textos literarios, los textos no literarios y los textos mixtos. El texto no literario es aquel texto cuyo objetivo es informar acerca de algo. No tiene elementos narrativos adornados estéticamente, ni son ficticios. Son realistas, son informativos, hablan en un vocabulario específico e impersonal. El ejemplo de estos son los artículos periodísticos, un ensayo no literario de cualquier tipo. Eso es un texto no literario. Ahora bien, cuando hablamos del género periodístico, por excelencia, estaríamos hablando de textos, precisamente de textos no literarios. Nos podemos referir a los siguientes ámbitos periodísticos, como son la editorial, la carta al director, el artículo de opinión, la columna periodística, la reseña, la caricatura, la noticia, el reportaje, la encuesta. Bueno, básicamente esos. Ahora bien, cuando hablamos de género periodístico de opinión, entonces estaríamos hablando que se expresa en una forma explícita o implícita, pero tiene un componente subjetivo, donde se involucra el pensamiento del autor. Estamos hablando del género periodístico de opinión. Y entonces, precisamente como su palabra lo indica, estamos hablando de que la opinión del escritor está involucrado en el texto. Un ejemplo de esto sería el artículo, la columna, la editorial y la entrevista. En una editorial sí se habla de algo, se da una opinión, pero está involucrado totalmente pues el pensamiento del autor de ese editorial. Ahora bien, existe el género periodístico informativo. En este caso, el periodista informa la noticia o el tema en forma subjetiva y sin involucrar para nada su pensamiento y sus sentimientos. Y en el género periodístico híbrido se combina la información del tema, pero se accede a la opinión de la persona que está escribiendo el artículo.
Ok, vamos a parar allí para que no se alargue y continuamos más adelante con este capítulo. Gracias.